Muy buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bienvenidos a nuestra cuarta conferencia del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes. Les damos Cuarta. la bienvenida a esta sesión a cargo con la coordinación de la doctora Irene Juárez, del CIESAS, del doctor Héctor Manuel Guzmán de la Nacional Rosario Castellanos y de un servidor Alejandro Vázquez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Asimismo, agradecemos a las instituciones que hacen posible este evento del Olajuspa y del cual forman parte, al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, al CIESAS, como dije, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y por supuesto a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia e Infancia, así como a la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Es un gusto tenerlos y tenerlas aquí con esta importantísima conferencia denominada en el ciclo como Niñas, Abuso Sexual y Perspectiva de Género, todavía en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un gusto para mí presentar a nuestra expositora y a nuestra comentarista. Voy a empezar por nuestra expositora, por la doctora María Amanda Fontemachi, quien es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, doctora en Conducta Humana y Procesos Psicológicos, título otorgado por la Universidad Pública de Valencia, España, magíster en Docencia Universitaria, título otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Tiene varias especialidades de ciencias penales, violencia familiar y de género. Tiene un certificado de estudios avanzados en justicia juvenil restaurativa de la Universidad de Ginebra, Suiza. Es presidenta y socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados que comenté, organizadora y coordinadora de los foros, ahora Congresos Latinoamericanos y del Caribe de Adolescentes y Jóvenes. Asimismo, coordina los seminarios latinoamericanos interdisciplinarios anuales referidos a la mujer y género, llevados a cabo de manera virtual y gratuita. También es fundadora de la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio, funcionaria judicial, fuero de infancia desde 1986 a 1995, jueza en el área de familia, niñez y adolescencia del 95 al 98 y jueza penal de adolescentes menores de 1998 a 2019 por jubilación. Evaluadora de la Comisión Asesora por el Consejo de la Magistratura de Mendoza, participante del grupo de expertos convocado por el Gobierno Nacional para la Reforma de la Ley Penal Juvenil 2017-2020. De la misma manera, revisora de leyes del área de niñez, adolescencia, género y familia de distintas circunscripciones en Argentina, autora de proyectos de ley sobre programas inclusivos relacionados con infancia, adolescencia y género. También es docente titular de grado y posgrado en el área de derechos, niñez, adolescencia, familia, género y derechos humanos. Directora de la maestría en criminología de la Universidad de la Concagua, UDA, investigadora del CUIDA, del CIUDA, perdón, del CIUDA, Centro de Investigaciones de la Universidad de Aconcagua, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua y coordinadora de capacitación judicial del Centro de Capacitación e Investigación Judicial Manuel A. Sáenz desde el año 2000 al 2019 con temas de género, niñez, adolescencia y familia. Y finalmente es socia honoraria de la Asociación de Criminólogos y Peritos Criminólogos de Río Grande do Sol. Ella es nuestra experta expositora y antes de cederle la palabra voy a permitirme leer la semblanza de también quien tenemos el gusto de que nos acompañe,
para hacer los comentarios posteriores a la presentación de la doctora Florencia Graciano. Doctora Florencia Graciano es doctora en antropología y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, donde integra el equipo de investigación Burocracias, Derechos, Parentescos e Infancias y coordina el área de vinculación social y convenios internacionales. Su trabajo se centra en el sistema penal juvenil, las burocracias judiciales y la justicia restaurativa, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y libros especializados. Es autora del libro Pequeños Juicios, Moralidades y Derechos en la Administración Judicial para, entre comillas, menores en la ciudad de Buenos Aires del 2017 y coordinadora de la justicia penal en Argentina, debates y transformaciones en el siglo XXI, del año 2024. Asimismo, ha colaborado como consultora para organismos nacionales e internacionales como UNICEF, el BID y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, liderando investigaciones y capacitaciones en justicia juvenil y prácticas restaurativas. Además, participa activamente en redes académicas como el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes. Como docente, ha impartido seminarios y cursos en la UBA, la UNICEN, la UNAM y otras instituciones abordando temáticas vinculadas a la antropología jurídica, la justicia penal juvenil y los derechos de la infancia. Su trayectoria refleja un compromiso interdisciplinario entre la investigación, la docencia y la siempre importante incidencia en la política pública. Bueno, tenemos el gusto, el placer entonces de escuchar a nuestras dos expertas. Les comento que la dinámica es de 45 minutos para la doctora María Fontemachi y después 20 minutos para la doctora Florencia Graciano para que haga los comentarios sobre la presentación. Así que cedo los micrófonos y quedamos aquí pendientes de la ponencia. Gracias. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí, no sé si me escuchan bien, eso es importante que me lo vayan diciendo. Una gran alegría estar esta tarde con ustedes. Sé que son una organización que trabaja muchísimo de manera intersectorial, interdisciplinaria y sobre todo, ¿no es cierto?, en esta gran tarea de poder capacitar, ¿no? A partir de, por supuesto, nuevamente de estas plataformas y sobre todo, ¿no es cierto?, con la integración de personas que están muy preocupadas por los conflictos y por los temas que son tan relevantes y sobre todo en este caso eh, en el que ustedes trabajan en adolescentes en contacto con el sistema penal, que también es un tema para mí súper importante. Yo trabajé, como bien nos dijeron, muchos años como magistrada en este fuero y tiene mucho que ver lo que pude observar, ¿no es cierto?, antes en el fuero de infancia, luego en este fuero de adolescencia, con cuáles son los sistemas familiares y de qué manera un niño o una niña va creciendo, qué es lo que va nutriendo su vida y sobre todo, ¿no es cierto?, cuáles son las perspectivas que iluminaron a las personas que han estado en este derrotero. Y justo esta tarde, bueno, antes que nada quiero aclarar que ya no llevo más la presidencia de la Asociación Latinoamericana, fui su fundador en el año 2009 y hemos trabajado durante 16 años en congresos, precongresos, seminarios y muchas capacitaciones. Y este año, bueno, ha comenzado su crecimiento, cumplió 16, o sea que en Argentina los 16 años es una edad muy importante en nuestro Código Civil para justamente esta capacidad progresiva. Bueno, Alampioná creció y ahora está en manos de personas de Centroamérica, justamente de Costa Rica, el doctor Naim y la doctora Laura Pérez, y ellos precisamente van a llevar adelante los congresos. Así que eso lo quería aclarar para no llevar un título que ya en este momento tuve el orgullo de llevar durante 16 años, no lo tengo, pero sí estoy presidiendo una fundación que también pretende esto que estamos haciendo esta tarde, esta Unión Latinoamericana, para capacitarnos, pero también para servir.
porque sabemos, y una de las cuestiones de las que hablaremos hoy, es la especialización y a veces la falta de especialización para poder comprender la situación en la que se encuentran las personas sufrientes, las personas vulnerables. Por eso, como, digamos, títulos relevantes, he puesto esta perspectiva de infancia, ¿no? Mirar el conflicto a través de esta mirada y de la situación de tantas niñas que han padecido y siguen padeciendo este gran sufrimiento y flagelo que no somos capaces las personas adultas de impedir. Y sobre todo también con esta perspectiva de mirar el género, ¿no? También de manera amplia, como lo ven ustedes, y seguramente mi querida comentarista lo va a explicar también mejor, esta perspectiva de género que tiene que ver con lo que se interpreta cultural y socialmente de lo que debe ser una niña o una mujer. Y por eso también este sufrimiento se perpetúa por esta falta de perspectiva y fundamentalmente el tema de la vulnerabilidad. No se ve, no se mira a la persona sufriente, a la persona que ha padecido este tipo de abusos, como bien dice este ciclo de conferencias, niñas y abuso sexual, que no se comprende en su verdadera dimensión si no lo miramos a través de estos, digo yo, ¿no? Espejos de su infancia, de su género y sobre todo de la vulnerabilidad que padecen. Esta problemática es gravísima, fundamentalmente porque es una de las peores violencias que puede sufrir una mujer, una niña. El tema de este abuso, de esta afectación a su integridad psicológica, física, a su dignidad. Y lo más lamentable es que afecta a millones de niñas. Esto ustedes lo ven, ¿no es cierto? Lo observan y lo peor de esto es que es un sufrimiento invisibilizado, ¿sí? Muchísimas personas, y me lo dirán aquellas mismas que me están escuchando, quizás han sido víctimas de estas situaciones, pero nunca se atrevieron a contarlas. Y cuando las cuentan, como ha pasado en mi provincia y en muchos otros lugares, ya quizá pasó tanto tiempo, que lo vamos a ver, ¿no? También en las distintas legislaciones, que ya no se la puede tomar en cuenta, porque prescribió por este tema de la seguridad jurídica que le da al infractor, al violador, al pederastra, ¿no? La posibilidad de librarse por el transcurso del tiempo. Por eso es importante también analizar desde una perspectiva qué es lo que sienten como mujer, cómo se ve, y esto nos va a permitir comprender mejor estas causas, estas estrategias que son necesarias. ¿Para qué? Para prevenir, para que no suceda, pero si sucede, ¿qué abordaje le vamos a dar a esta situación? ¿Cómo vamos a tratar como si nada pasó? ¿Como si todo pasó? ¿Como si cambió la vida? ¿Como si tenés la culpa? Porque esa es otra gran situación que padecen tantas niñas, la culpa. No se atreven a decir por qué, porque tienen miedo de que ellas han sido lo que lo han provocado y la reacción de la persona adulta, porque no se ha generado entre esta niña y los adultos responsables esta confianza para poder ella manifestar lo que le está pasando. Por eso es muy importante considerar este impacto, ¿no? Los roles, los estereotipos de género y cómo en especial se va analizando esta vulnerabilidad que atraviesa, como digo, a tantas personas que han padecido y padecen de este flagelo, de este sufrimiento. ¿Qué es lo que la humanidad, y esto lo deben haber escuchado porque lo dice la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños, que no es privativa de los abogados o de los que estudian ciencias jurídicas, sino que es repetida por todos los profesionales de las distintas ciencias? Me lo dirán algunos psicólogos que están presentes, sociólogos, antropólogos. Hablamos de esta convención. Y el preámbulo de esta convención, repitiendo otras declaraciones que también vamos a repasar muy rápidamente en esta tarde, dicen que toda niña, sí, porque hoy vamos a hablar de las niñas, merecen la oportunidad de tener lo que la humanidad les puede ofrecer, lo mejor que la humanidad les puede ofrecer. Vemos esas caras felices cuando están viviendo en un ambiente de paz, de amor, de comprensión, donde haya un cuidado personal permanente, donde haya una protección a su integridad física, sexual, moral, como también se la llama, a no ser abusada, a tener educación, a tener información y a internalizar las pautas también de prevención y cuidado que son
tan relevantes en el desarrollo de toda niña. Pero tenemos que hay personas que agreden, agresores violentos. A veces dicen, pero no me tocó, no tengo seña, no tengo marca, pero muchas veces tienen tanta experiencia estas personas depravadas que pueden abusar y no dejar marcas físicas. Y si bien esto sería un beneficio en realidad para esta pobre niña que ha sido vulnerada en su intimidad, en su vida, a veces va en su contra también porque no es creído lo que dice. No tiene marcas. Pero los que estudiaron esto, por eso es tan importante el abordaje interdisciplinario, los médicos, las médicas, saben que en muchos de estos casos no existe esta vulneración física, esta huella física, pero está esta huella moral, esta huella espiritual, esta huella psicológica que tiene que ser tan, pero tan importante para quienes analizan, para quienes van a investigar y para quienes van a juzgar, como si fuera una huella física. Entonces, estas personas que ustedes ven con esa cara de tristeza, a veces con esa cara de incertidumbre, de perplejidad, porque también las convencen a las niñas de que esto es natural. Es la normal relación a veces entre padres e hijas, entre personas adultas que tienen una cercanía afectiva, que en la mayoría de los casos es la situación en la que se dan estas violaciones, esta realmente vulneración de tantas niñas. Y la conducta de esta persona en estos abusos, en estas agresiones, justamente tiene muchas veces también que ver con la explotación, porque no solamente se da en el ambiente familiar, sino que también en muchas oportunidades se explota. Y esto lo vemos ahora en las redes sociales. Hay madres que sacan fotos o filman videos de sus hijas siendo vulneradas y con esto obtienen un recurso económico que lamentablemente tiene como base el sufrimiento y la vulneración física, mental y la dignidad de tantas niñas. Y esto no deja una huella física, pero ¿cuán importantes son las otras huellas que dejan? El 40% de las niñas en América Latina, según UNICEF, que es esta organización que todos conocen de Naciones Unidas, que es la que se encarga de hacer este tipo, ¿no es cierto?, a veces de estadística, porque como digo, hay un número muy grande de oscuridad, un número muy grande de personas que nunca se animaron a decir qué les pasó cuando eran pequeñas. Y justamente de los que sí pudieron hablar, tenemos un 40% de niñas en América Latina que sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir los 18 años, que es la edad en que somos mayores y que según la convención también tienen que tener una mayor protección desde que nacen hasta esta edad. Y este abuso sexual, como dije, muchas veces también se convierte en explotación. Fíjense ustedes, de acuerdo a las estadísticas que podemos llegar a ver a través, ¿no es cierto?, de las redes, a través, ¿no es cierto?, de los artículos científicos que se publican, el 10,5% de las mujeres entre 15 y 19 y 49 años, perdón, declaró haber sufrido violencia sexual durante su infancia. Y las mujeres del quintil más bajo duplican en porcentaje a las del quintil más alto. O sea, cuando son más pequeñas, es mayor la vulneración, este abuso sexual. Fíjense ustedes que el 73% de los casos, el agresor es el padre, como decía recién. Y es muy difícil la investigación, porque a veces este padre es el que mantiene la familia. Y por esta cuestión de género, ¿no? De menoscabar lo que esta niña sufre, ¿cuántas veces esto se oculta en el seno familiar? ¿O cuántas veces se denuncia y luego se vuelve para atrás? Porque son tantas a veces las investigaciones. Lamentablemente, si bien ha crecido y tenemos, UNICEF mismo tiene un protocolo para la investigación de estos casos, ADC, otra organización también, y en muchos países se han desarrollado protocolos para esta investigación, muchas veces ellos también fallan. Se las revictimiza con entrevistas antes de llevarlas a una cámara GES o a una habitación donde tenemos una cámara, donde la niña tiene que contar lo que le pasó.
y luego volver a contar a veces nuevamente. No existe este cuidado y a veces se contradicen, a veces fantasean, porque son niñas, porque los psicólogos, las psicólogas saben y mucho mejor que yo, Echevarrúa, por ejemplo, un gran investigador español, nos habla de estas situaciones y de que las personas que interpretan estos testimonios tienen que ser especialistas, porque muchas veces la niña se va a contradecir o va a decir una cosa y luego dirá otra, pero en el fondo, para animarse a decir, mi papá quiere que sea su novia, mi papá me tocó este lugar, mi papá ahora me mostró este video y dijo que era normal, que era natural, o bien dijo, si lo dices a tu mamá o a una persona, te vamos a matar o la voy a matar a ella. Entonces, cuando la niña, después de todo este abuso, de toda esta victimización, se atreve a hablar, es posible que no lo diga como lo diría usted, señora adulta, como lo diría usted, señora adolescente. Lo va a decir como ella lo pueda decir. Pero el tema está en saber interpretar estos testimonios, porque esta es otra vulneración. Se atreve a hablar y no le creemos. Y decimos no, porque los padres están separados, hay un síndrome de tal o cual, hay una fabulación porque la madre... Hay un alto porcentaje por estas investigaciones que estoy mencionando, ¿no? En que las niñas dicen la verdad. Es muy poco el porcentaje de fabulación, lo vamos a ver también en las sentencias. Pero ¿cuántas veces se quedan con este relato y con esta revictimización? Fíjense también el 25 de abril de este año, en el Día Internacional contra la lucha contra el maltrato. Ahí tenemos Día contra el maltrato, Día contra la violencia, Día contra el abuso, Día de la mujer. Pero ¿cuántos días sufren estas niñas estas situaciones cuando no hay personas adultas que las comprendan, que las cuiden, que les den Seguís, realmente? Manuel. Ahí está Paola hablando de Venezuela. En Venezuela, en todos los países latinoamericanos también se dan estas situaciones. Esta es una gráfica de Argentina, pero fíjense cuántos niños se ven afectados por esta violencia doméstica, que muchas veces termina siendo un abuso. En Chile, por ejemplo, también existen, que solo en el año 2024 más de 39.000 niños y niñas y adolescentes fueron ingresados como víctimas de violencia sexual. Y es el 71% de todas las denuncias de este tipo, y justamente ellos están tratando, como en varios países, ¿no es cierto?, de ver esta realidad, de trabajarla como en México. Entre 2020 y 2025 se registraron 30.236 denuncias de agresiones sexuales. Y fíjense cuántas sentencias, 4.000. Y es alto el número para lo que se ve en otros países. Esto refleja, por ejemplo, acá una impunidad del 87%. ¿Los especialistas de qué hablan? ¿Por qué hay impunidad? Porque no hay especialistas, porque no hay una celeridad en la investigación, porque como digo, muchas veces hay países que aceptan que prescribió, porque realmente no se animó a decirlo en su momento y ahora ya ha pasado mucho tiempo y no podemos juntar las pruebas. Pero es muy importante por eso creer. Justamente quería comentar acá, hay un proyecto de reforma de legislación en mi provincia que dicen que solo por la testimonial no se va a privar de la libertad al señor, porque dicen que hay muchos casos, muchos, y no dicen ni cómo ni cuánto, en que las niñas dicen esto por un consejo, ¿no es cierto?, de otra persona adulta que quiere sacarse al señor de encima. Pero esto no es así. Tenemos que seguir luchando porque se pueda investigar, porque se pueda llegar, como bien te dice la Belén do Pará, esta convención, a sancionar al que tiene este tipo de conductas. Fíjense en Colombia también, quise traer hace un poquito un paneo de América Latina. ¿Cuántos casos de delitos sexuales? ¿Cuántos son contra niñas y niños? ¿Y cuántos otros contra personas adolescentes que sufren? Y sobre todo que en muchos de estos casos también tenemos la consecuencia terrible de que sacan al niño o niña vulnerado del hogar y se lo llevan a privar del medio familiar a alguna institución. En este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nadie duda de que pueda tener profesionales expertos, que cuidan con mucho cariño a estos niños, pero son víctimas de situaciones terribles y luego víctimas de desapego, de desarraigo. Como dije, la impunidad es el peor flagelo que tenemos, porque saben que van a abusar y que el niño no le van a creer, o no le dejé la marca, o pasó el tiempo, o lo estoy amenazando, o bien su madre
me la entrega. ¿Cuántos casos hay de abuso sexual de personas convivientes en que la mujer sabe y la mujer tiene el deber de cuidar a su hija y no lo hace? ¿Por qué? Porque muchas veces ese hombre primero tienen una relación quizá de violencia y de sometimiento, ¿no? El síndrome este que se habla de Estocolmo o mucho más sabrán los psicólogos de esto, pero tenemos muchísimos casos en que hay una complicidad de quien tiene que cuidar. Entonces tenemos que seguir trabajando para que esta impunidad no sea lo que prime en estas situaciones. Fíjense, denuncias falsas, se estima que el porcentaje de denuncias falsas es del 0,01%. Sin embargo, ¿cuántas veces no seguimos investigando? O la defensa es, no, hay un síndrome de tal por cual, no lo quiero mencionar porque es muy conflictivo, pero el tema es que hay realmente situaciones de mucho padecimiento y sufrimiento de las niñas. Por eso esta impunidad tiene que terminar. Por eso sabemos que debemos comprender todas las situaciones de abuso, de esta violencia sexual que realmente se ven atravesadas tantas mujeres, ¿no? Por construcciones monosociales, culturales que perpetúan esta desigualdad y la discriminación por cuestiones de género, ¿no? Y bueno, es quizá, ¿no es cierto?, algo que no es tan grave, por ahí dirán, pero es tan grave, es tan terrible, es tan destructiva esta situación, que debemos luchar para que esta violencia no siga siendo una de las principales sufrimientos de tantas niñas. Y sobre todo, como digo, de muchas que no se ven, pero que están sufriendo. Esta perspectiva de la que hablo, esta perspectiva de género, implica reconocer que el abuso sexual a las niñas no ocurre en un vacío, sino en contextos donde existen relaciones desiguales, como digo, de poder entre hombres y mujeres, de este padre, ¿no? O de esta conviviente, o de este tío, o de este empleador que se abusa de esta situación. Y como digo, muchas niñas no pueden salir. Estos estereotipos cosifican y subordinan a las niñas, así como la naturalización, como digo, de esta violencia. Esto incrementa este riesgo de abuso y dificulta la denuncia y el acceso a la justicia. Esta cultura patriarcal tiende a silenciar a estas víctimas y a justificar y minimizar esta conducta de los agresores. Con esto en este siglo XXI ya tenemos que terminar. Como digo, tuvimos el Día de la No Violencia el 25, en octubre el Día No contra el Maltrato Infantil, el 8 de marzo el Día de la Mujer, o sea, de precisamente conmemorar que debemos defender esta dignidad. Entonces, es muy importante darnos cuenta de quiénes son los perpetradores. Estos pedófilos, que son personas que tienen una atracción sexual recurrente hacia las niñas prepúberes, que para la comunidad científica se trata de un trastorno psicosexual que se caracteriza por fantasías sexuales o intento de prácticas sexuales. Esta pedofilia no es pederastía mientras no se llegue al abuso o a este acto puntual. Como dije, es un tipo de parafilia. Y nosotros, dentro de lo que es América Latina, en el mundo, tenemos esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, que está basada en los derechos consagrados tanto en las declaraciones del año 24 como también en la Declaración de 1959. Esta perspectiva de infancia significa defender este interés superior. Esta declaración contiene 5 principios. Todo niño debe crecer y desarrollarse de manera normal. La niña que es abusada, cómo está creciendo, con qué parámetros, dónde queda su vida, su angustia, su dolor, ¿no? Su dolor. Teníamos acá un caso también, entre tantos que ustedes verán, una niña que ya no pudo, una persona que trabajaba en su colegio, que estaba arreglándolo, se la llevaba al baño y la amenazaba y ella no sabía cómo actuar, una pequeña de 7 años. Y al final tuvo que hablar por el dolor que le ocasionaba esta vulneración física. Entonces, tenemos que proteger, tenemos que ponernos en la vida, en la mente, en el sufrimiento de tantas niñas. Las declaraciones lo dicen, la convención lo dice. El principio 6 de esta declaración también habla del pleno y armonioso desarrollo de una personalidad que necesita amor y comprensión. Debemos comprender a las niñas, debemos darle este espacio de confianza para que realmente puedan contarnos lo que les está pasando. Deben recibir socorro, deben recibir protección.
No debe permitirse que estos niños sigan en estas situaciones. Este interés superior, esta perspectiva significa que cada poder del Estado debe trabajar para que esto sea una realidad. Cada ministerio público, cada fiscal que esté investigando un abuso sexual de un niño o niña debe ponerlo como prioritario. Tenemos casos en mi provincia que demoran años en hacer una evaluación, meses después que denunció en hacer esta declaración testimonial a través de la Cámara GESEL o del recurso que tengan en cada lugar. Y cuando llegan a ese momento, sabemos lo que han padecido entre que se animaron a hablar y llegan a esta testimonial en la que son enjuiciadas. Y si no dicen todo de corrido, ah, no, está mintiendo. Pero no tenemos motivo para que esta niña mienta. No hay una situación conflictiva familiar, no hay, no importa. No está declarando como nosotras, las personas adultas, pensamos que tiene que hacer. No nos ponemos en cabeza de esta niña. Entonces los gobiernos tienen una responsabilidad, los estados. Tenemos que lograr que cada niña tenga una vida digna. ¿Está consagrado en las leyes? Sí. Tenemos que tratar de que no sea trasladada a lugares. ¿Cuántas niñas han desaparecido? Niños también. Hoy hablamos de las niñas, pero ¿cuántos niños también han desaparecido para abusarse, para venderlos? ¿Cuántos son víctimas de malos tratos en este abuso sexual? Los niños refugiados, los niños que son tomados de sus familias, separados de sus familias en tantos lugares, ¿no es cierto? ¿Cómo se los cuida? ¿Cuántas niñas están siendo también y han sido abusadas en lugares de privación de familia? Tuvimos un caso bastante conocido de Doña Rosa en México también, donde una niña contaba que una de las personas que la cuidaba era el que la había dejado embarazada teniendo 12 años de edad. Eso es un gran abuso. Y muchas veces las niñas no lo ven quizá como esto, porque piensan que las están protegiendo o qué es lo que les debe pasar. Y esto es esta perspectiva de género que tenemos que lograr desterrar. No corresponde. Nunca jamás debemos aceptar este tipo de abuso. Debemos proteger contra esta explotación. Lo dicen las normas, lo dicen las convenciones, pero ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Toda forma de violación, toda forma de vulneración de derechos. También el Comité de Derechos del Niño tiene una participación importante. En el artículo 12 habla del derecho a ser escuchado. ¿Escuchamos realmente cuando estamos investigando este tipo de hechos? ¿Escuchamos a esta niña que tiene cara de triste y que en la escuela nos dijeron que quizá no controló esfínteres y que no presta atención? ¿Qué está pasando? Nos muestran, nos dan señales, pero ¿cómo las estamos escuchando? Como abogada digo, tenemos un montón de legislaciones, el comité, la convención, las declaraciones, ¿no? Los protocolos que hablan de la venta de los niños y niñas, de la prostitución infantil, los procedimientos en las comunicaciones. Pero ¿qué estamos haciendo? El protocolo de Palermo. En su postulado también menciona el plan de reintegración para la protección de la niñez y el proceso de asistencia. Los principios y directrices sobre derechos humanos y trata de personas también nos habla de medidas especiales. El convenio de Lanzarote, que fue mencionado por la defensora en Chile, la defensora de niñez, y dijo, la vamos a poner en funcionamiento. ¿De qué habla también este convenio? Es el primer tratado internacional especializado en protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y para los países firmantes significa una serie de compromisos, de obligaciones que están orientados a mejorar los esfuerzos para abordar la explotación y el abuso sexual de tantas niñas y adolescentes. Proteger a las víctimas, proteger a sus familias, sancionar a los culpables, mejorar las leyes, las políticas, los programas. ¿Cómo hacemos para cumplir con esto? Todas las ciencias, todos los sectores, todos debemos luchar para que esto sea una realidad. Los pilares de este tratado son precisamente la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y efectuar realmente la persecución penal. Yo, como ya jubilada en el área de la magistratura, en esta fundación asesoro y estoy en algunos casos como creyente para personas, ¿no es cierto?, que han sido vulneradas en sus derechos. Y cuesta tanto que el Ministerio Público comprenda los tiempos de las infancias, las formas de expresarse, la necesidad que tienen de ser creídas y de que se haga justicia. Y no, piensan en ese señor, ¿cómo lo voy a detener? ¿Quién sabe lo que le pasa en esa penitenciaría? Y lo que le pasó a esa niña, no piensan en eso. Piensan en lo que le puede pasar al victimario que abusó.
de hijas, de parientes, de personas que las tenían a su cuidado y no piensan que están sufriendo y que necesitan ser creídas. Es muy importante tener en cuenta estos principios, toda esta legislación. Y especialmente también les traía un poco el tema de la opinión consultiva que Argentina pidió respecto al cuidado. Estamos cuidando. Fíjense la cantidad de artículos, no los voy a mencionar, no se asusten. La cantidad de artículos que nos hablan de este derecho al cuidado de personas adultas, de personas vulneradas, personas discapaces, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Justamente hay un reconocimiento en esta opinión, ¿no? Que debemos cuidar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Tienen derecho a una protección y asistencias especiales. Lo vemos cuando llega a nuestro despacho, a nuestro lugar, una niña vulnerada en lo más cuidado, que sería su integridad sexual, su integridad física, su integridad, digamos, espiritual, mental. La Corte interpreta que este mandato impacta la interpretación de todos los demás derechos, el cuidado que merecen tantos niñas y niños. Estos cuidados que también, como dije recién, y hablamos de Colombia, que también pasan en el resto de los países, son vulnerados y luego son sacados de las familias. Y muchas veces el lugar al que los llevamos para que no sigan siendo vulnerados en su familia, porque el depredador sigue ahí, los llevamos a lugares que quizá también ocasionen este tipo de vulneraciones. Las sanciones, y bueno, son a veces tan de 30 años en Colombia, por ejemplo, me costó hablar en el año 21 porque se había impuesto la prisión perpetua cuando había precisamente esta vulneración de derechos de niñas y niñas, pero luego se declaró inconstitucional en el año 22. Tenemos 20, 30 años de prisión, pero llegamos a esto. El tema de la impunidad, como dije recién, el tema de la prescripción, debemos luchar para que en ningún país prescriba el delito de abuso sexual, porque muchas veces cuando son ya personas adultas se dan cuenta y pueden llegar a denunciar. Entonces, fundamental que tengamos en cuenta cuánto daño hace y que esto es un delito que no debe prescribir, que el tiempo no debe ser algo que deje sin efecto esta gran vulneración del derecho. Según UNICEF, más de la mitad de niños y niñas y adolescentes son víctimas de maltrato, son víctimas de abuso sexual. Entonces, es un delito que tenemos que tener en cuenta. Es un delito que el Ministerio Público debe priorizar para la investigación. Este proceso, esta experiencia, ¿no? Tiene mucho que ver también a veces con el trato. Fíjense, la persona que abusa, según Marshall, que bueno, muchos lo conocerán, los que son psicólogos, dice que la persona que realmente llega a cometer este delito ha tenido experiencias de abuso o crianza negligente en la infancia, sentimientos de inferioridad, falta de competencia social, tendencia a recurrir al sexo como estrategia de afrontamiento, condicionamiento al sexo como acto de violencia o dominio. También ve la oportunidad. Este es el perfil un poco de la persona que abusa de niñas. Y fíjense, tenemos que cortar este hilo, porque precisamente muchos de los que lo hacen también lo sufrieron. También habla de que no todos son psicópatas, ¿no? Que hay causas familiares que debemos evaluar, que hay modelos explicativos con los factores biológicos, experiencias infantiles, como dije recién. Hay modelos explicativos de esta situación de esta persona adulta que llega a este tipo de conductas. Hay aspectos cognitivos, sociales, hay agresores sexuales citacionales, pedófilos por regresión, o sea, hay un interés sexual de modo temporal, tras ver menoscabada su autoestima. Yo tuve un caso de un adolescente, justamente hablando, ¿no?, de adolescentes infractores, que había abusado de su sobrinita de 2 años porque estaba de novio y no sabía si iba a funcionar con su novia, entonces probó con su sobrinita de 2 años. La destruyó. Entonces tenemos que tener cuidado. Si esa niña, que estaba a su cuidado precisamente porque su madre trabajaba, sufrió esta gran, digamos, vulneración, este gran sufrimiento. Por eso es importante también saber de quién tenemos, por qué llegan a esta situación, ¿no? Mentalmente perturbado, mentalmente indiscriminado, ¿no? Y como vimos, hay una sanción, pero tenemos que tratar de escuchar
¿no? Voy adelantando por el tiempo que no quiero pasar el tiempo que me han dado, pero me parece súper importante esto, ¿no? Tratar de investigar, tratar de profundizar por qué suceden estas situaciones, por qué esta persona actúa de esta manera y sobre todo el tema de especializarnos en el relato, en el testimonio infantil, para no ocasionarle un nuevo daño. Y tenemos que involucrarnos y saber que muchas veces todo esto se produce, como digo, en situaciones familiares, en niñas que carecen de recursos suficientes para autoprotegerse frente al agresor, ¿no? Y para esto debemos reflexionar. Es central tener presente que tanto niñas como adolescentes que son víctimas muchas veces son sorprendidos, confundidos o engañados. Fijémonos en el tema de el abuso que se da a través de las redes, a través de las pantallas, ¿no? Estos abusos se dan y muchas veces las niñas se sienten impulsadas por esta persona adulta a sacar su ropa, a tener, y luego son coaccionadas para no mostrar estas terribles imágenes. Entonces debemos trabajar con estas personas que vulneran derechos, hacer investigaciones y tratar de que si son detenidas y sancionadas, podamos aplicar técnicas o procedimientos para evitar la reincidencia o la reiterancia de estos hechos y también proteger desde la prevención a los niños, niñas y adolescentes, desde la detección, desde la educación, desde la escucha, desde un trato humano y contenedor, apoyar a las madres, a los padres y dotar a estos niños de aptitudes para tener una vida diferente, para fortalecer los sistemas y servicios judiciales, los ministerios públicos que son los que investigan, y sobre todo también social. ¿Cómo miramos, cómo vemos a una niña que ha sido víctima de esto en la escuela? He tenido casos en que se los ha excluido del colegio porque las niñas quizá contaron lo que les había pasado y en vez de acompañarla y de tratar de prevenir que a otras compañeras no les pase, la excluyen por lo que ha contado. Entonces, qué importante es tomar conciencia y perspectiva de esta situación, perspectiva de género, perspectiva de infancia. Y por eso es también fundamental hacer este tipo de diagnósticos para saber y para poder predecir qué pasa. Y fundamentalmente también tratar de que estos factores protectores de la infancia estén presentes, concientizar con derechos y responsabilidades, enseñarles a poner límites adecuados en una relación de pares o con adultos, enseñar normas de cuidado, reconocer distintos tipos de caricias en su cuerpo, tener claro cuáles son los datos de su familia, los datos importantes, el niño de la dirección, el teléfono, identificar las personas de confianza dentro y fuera del ámbito familiar, poder diferenciar la responsabilidad sobre hechos, reconocer el daño, que no se sientan culpables de lo que pasó, que se puedan informar y que tengan la confianza para poder hablar de estos temas con sus familiares más cercanos. Por eso, como digo, brindarles información y aprovechar las diversas oportunidades para aclarar dudas y las curiosidades que puedan tener. Reaccionar con comprensión ante actitudes o manifestaciones sexuales de niñas, sin censura, sin violencia, tratando de entender qué están indicando con esta conducta. Una jueza en una oportunidad precisamente dijo, no, esta niña tiene un lenguaje adulto, muy sexual. No lo vio como un índice de que algo le había pasado con ese papá. Lo vio como que bueno. Ella lo dice porque está acostumbrada a hablar de estas cosas, no porque le pasó con su papá. Es porque ve videos pornográficos, es porque habrá visto alguna película. O sea, no tiene esta perspectiva de por qué la niña contó o por qué tiene este lenguaje. Es precisamente porque algo le pasó. ¿Y dónde le pasó? ¿Por qué le pasó? Es muy importante esta perspectiva y esta capacitación de quienes tienen que juzgar estas conductas, de quienes tienen que investigar estas conductas, también para darle seguridad. Entonces, es muy relevante también el tema de las políticas públicas que promuevan esta prevención, la recolección de datos. No tenemos datos certeros, tenemos algunos que UNICEF o que alguna institución nos da, pero no sabemos cuántas denuncias hubo y cuántas sentencias hubo. No sabemos cuántas niñas terminaron quizás su vida en un suicidio por este tipo de situaciones. Porque sin detección no es posible implementar medidas de protección. Tenemos que investigar
Sabemos que, bueno, ahí mi comentarista es una investigadora excelente de la universidad. Se tienen que involucrar las instituciones en este tipo de investigaciones. Y los ministerios públicos, los entes estatales que están en estos temas, tienen que facilitar a los investigadores, a los que están tratando de ver esta realidad, los datos necesarios. Debemos considerar, ¿no es cierto?, que la agresión sexual que no reconoce el crimen también, que lo dejamos impune fuera del ámbito judicial o de una investigación o por el transcurso del tiempo o porque no le creemos a la niña, puede ser un depredador de otras niñas. Entonces, tenemos que tratar este fenómeno, ¿no?, con la importancia que tiene, prevenir esta violencia, inducir a los estados a adoptar políticas para cuidar a las niñas y niños. Y también necesitan mecanismos para luchar contra esta impunidad. Creo que es lo peor que nos pasa, la impunidad. Vemos las redes sociales, YouTube, en una oportunidad, ¿no es cierto?, también están tratando de decirnos que es natural, que es otra clase de amor, ¿no? Y por eso tenemos que estar más alertas que nunca ante estas situaciones. Buscan generar comunidades, ustedes lo ven, ¿no es cierto?, donde quieren transmitir que las niñas podrían tener un amor con una persona adulta. El tema bueno, del casamiento infantil también es un tema que no abordaremos esta tarde, pero ¿cuántas veces nosotras no tenemos esta perspectiva de cuidado con las niñas? Son mujeres que en muchas culturas, y bueno, a cierta edad ya las casan con personas muy adultas. O bien, como en este caso, ¿no? Personas que quieren que se acepte que pueden ser atraídas por niños. Y hay símbolos como los que ven en la pantalla donde se identifican este tipo de, para mí, ¿no es cierto?, perversidades. Y esto nos lleva a consecuencias terribles. Niños y niñas vulnerados. Acá tenemos un cuadro de Interpol donde habla de la cantidad de casos de víctimas registradas, ¿no es cierto? Bueno, ya hace unos años atrás, de países conectados en base de datos. Debemos buscar estrategias. Debemos terminar con este abuso y violencia contra las niñas, con la explotación sexual. Tenemos que lograr mayor coordinación, mayor conciencia de lo que esto significa para tantas niñas, del cuidado que deben tener los madres y los padres, de la alerta que tienen que tener. Hay manuales, ¿no?, que orientan para este tipo de investigaciones y para este tipo de cuidados y prevenciones. Debemos profundizar en esto. Debemos presentar realmente e impulsar la elaboración de planes locales de prevención para erradicar esta violencia y esta explotación. Esta violencia en las familias y también fuera de las familias. La explotación de tantos niñas y niñas que desaparecen. En mi país lamentablemente desaparecen y no se sabe nada de ellas. Siempre pienso qué estarán padeciendo, cómo estarán viviendo estas niñas, estas adolescentes desaparecidas. Explotación sexual en ámbitos de viajes y turismo, explotación sexual en el ámbito de las nuevas tecnologías, como vemos, ¿no? Esa mano que aparece de la computadora y nos lleva la dignidad, ¿no es cierto?, la tranquilidad de tantas niñas. La explotación sexual en desplazamientos forzados. Tenemos que luchar. Tenemos que tratar de que las familias tengan estas buenas prácticas, que puedan cuidar, que no sea el ambiente familiar donde las niñas son abusadas, que las madres, que las abuelas, que las tías, que las docentes, que pongan atención, qué está pasando con esta niña, que las personas que investigan les crean, tengan la capacitación suficiente para poder interpretar estos relatos. Creo que es súper importante estas estrategias, estos sistemas de protección, este fortalecimiento y la capacitación, como digo, de las familias, de las docentes, de las personas que investigan, tratar de restituir los derechos violentados, de empoderar a las niñas, a las adolescentes, para garantizar este desarrollo de su potencial, la construcción de un proyecto de vida digno, satisfactorio, llevar el enfoque de derechos humanos de la teoría, como decía siempre en la asociación, de la teoría a la práctica, del discurso a las prácticas. También en la fundación tenemos un lema: capacitar es cuidar. Y debemos capacitarnos y debemos tratar de que tantas niñas no sigan siendo vulneradas. Y si lo fueron y se animaron a hablar, llegar al objetivo de que esta persona que vulneró estos derechos
pague por ello, lo saquemos de la sociedad, que le podamos dar la instancia también, quizá, de normalizar su vida. Sabemos que hay muchas líneas de trabajo, abordajes de la depresión de adolescentes, hay intentos suicidas, adicciones en las que caen luego de este tipo de situaciones. Las personas que tienen travestismo también, ¿no es cierto? Las niñas que muchas veces se identifican con otro género, que sean comprendidas, que sean ayudadas, que sean integradas a la sociedad. Porque estos derechos humanos de los que hablamos son universales, inalienables, integrales, exigibles, irrenunciables, individuales, imprescriptibles, pero hay barreras, desconocimiento, comprensión reducida del enfoque de género y de perspectiva de infancia, uso de teorías psicopatologizantes que explican las causas de la explotación, pero tenemos que cuidar esta infancia. Tenemos que reflexionar, tenemos que capacitarnos, tenemos que progresar en nuestros conocimientos, investigar, identificar, buscar, implementar nuevas prácticas, articular una palabra tan fácil y tan difícil, articular entre los distintos sectores, entre los distintos lugares donde un niño o niña se desarrolla, para llegar realmente a que el discurso de todos estos derechos que estamos redactando en esta tarde sean una práctica, que se identifiquen en las prácticas. Por eso entonces tenemos que aumentar la capacidad mundial de respuesta ante los casos de explotación y abuso sexual de niñas. Prevenir. Si bien se necesita una respuesta policial y judicial sólida, tiene que haber una estrategia sostenible para incluir la prevención activa del abuso. Es importante que todos los actores, que todas las personas que tienen la intención de cuidar a los niños y a las niñas, a quienes trabajan en el sector, por ejemplo, de la tecnología, se unan para responder más rápido a este problema. Hay muchos instrumentos, como dije, hay muchas resoluciones, muchas leyes que hablan de estos temas, declaraciones, resoluciones, convenciones, para evitar este abuso sexual. Pero debemos tratar de que este sea un desafío serio para América Latina, para cada una de las personas que están esta tarde acá compartiendo, para cada una de las personas que están en contacto con niñas que sufren de este flagelo, abogadas, que se comprometan, que estén a cargo de estas situaciones de defensa, ¿no? De querellar contra esa defensa. ¿Cuántas veces el abusador tiene gran defensa porque a veces tiene los medios económicos y la niña no? La niña está a veces privada de medio familiar, incluso está en una institución, y no tiene quien defienda lo que le pasó, quien defienda su derecho a tener justicia. Por eso es tan importante esta especialización. Y cada una de nosotras, cada uno de nosotros debe posibilitar esta ayuda capacitando, capacitándonos, teniendo presentes que estas niñas están sufriendo y propiciar buenos hábitos, capacitar para que los hogares puedan atender y detectar este tipo de abuso, educar a las niñas, niños y adolescentes para el cuidado de su propio cuerpo, especialmente las niñas, como decimos esta tarde, estamos dedicadas a ellas. Educarlas para lograr una conciencia del valor de su cuerpo, de la credibilidad de sus dichos. Te vamos a creer. Te podés confundir de año, de tiempo, pero no, tu sufrimiento nos dice lo que pasó. Propiciar la capacitación de las personas adultas que tienen a cargo niñas y niños para que puedan detectar estas situaciones. Propiciar los recursos humanos necesarios para el tratamiento, cuidado y empoderamiento, para promover posibilidades y un proyecto de vida, porque muchas niñas se quedan sin proyecto de vida y luego terminan en la prostitución. Facilitar a través de leyes y recursos judiciales el acceso a la justicia. Este acceso significa que no le vamos a dar una audiencia para que le tomen una declaración dentro de 3 meses y que le vamos a evaluar psicológica y psiquiátricamente como pasa en mi provincia dentro de 3 años, porque ya se perdió esa vida y esa confianza que esa niña iba a tener. Por eso, como dice Galano, y también lo decimos en una de las conclusiones en el Congreso Latinoamericano que hicimos este año en Punta del Este, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar esta realidad de tantas niñas. Y debemos ponerlos en la piel y luchar por una vida sana y plena de manera efectiva. Porque también, como dice este poeta uruguayo, entre todos los rehenes del sistema, las niñas
son las que peor la pasan. La sociedad las exprime, las vigila, las castiga y a veces las mata, pero casi nunca las escucha y jamás, jamás las comprende. Así que yo realmente quiero dejar este mensaje, ¿no? Tratemos de comprender, de entender, de escuchar. Las niñas necesitan que no se las revictimicen con la nueva violencia de no estar a su lado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a la doctora María Fontemachi por esta profunda ponencia, esta explicación, este tejido que nos lo muestra de forma muy articulada, pero que sobre todo es parte de la expertise evidente de nuestra ponente y que por supuesto nos brinda muchísimas claves para la atención de estos fenómenos. Bueno, yo sin más quisiera que por favor nos hiciera los comentarios la doctora Florencia Graciano. Y sin más, pues adelante, por favor, doctora Florencia. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarla a María por este trabajo tan completo, tan riguroso y comprometido. Se nota toda la dedicación en reunir normativa, estadísticas, políticas públicas, experiencias institucionales, todo lo cual constituye un aporte enorme para entender la complejidad de un tema como este, tan sensible como el abuso sexual infantil. Eh, Se percibe un enfoque muy fuerte de protección de derechos. eh, bueno, todo me parece muy conmovedor además. Pensaba que, bueno, cómo desde la perspectiva, ¿no? de la antropología, cómo estos marcos normativos tan potentes, bueno, se traducen en prácticas concretas, cómo se implementan en juzgados, en escuelas, en centros de salud, sobre todo qué tensiones aparecen, cómo se, bueno, todo esto que vos, María, estás contando, ¿no? Cómo se reciben los relatos de estas niñas, de estos adolescentes. Eh, También pensaba en las categorías, ¿no? de niñez vulnerable o de víctima, cómo se construyen socialmente esas categorías, cómo varían en los diferentes contextos. Eh, Tu presentación también permite ver muy bien la dimensión jurídica, ¿no? Y a la vez, bueno, pienso en esto, cómo estas categorías circulan en las prácticas profesionales y también familiares. Eh, Cómo, no sé, cómo se intenta, o sea, o pensaba cómo desde la investigación, ¿no? Vos decías, bueno, cómo complementar con investigaciones, bueno, por supuesto esto, ¿no? En tratar de entender cómo se experimentan estas vivencias, cómo se las nombra, cómo se las gestiona en los diferentes contextos. Eh, bueno, todo ese recorrido que vos hacés por los marcos legales y estadísticos es muy exhaustivo. Eh, bueno, cómo pensaba en cómo los operadores, las comunidades, sobre todo operadores, ¿no? Cómo están interpretando estas normas. Sabemos, ¿no? Ya he sabido que es siempre distante, ¿no? Lo que la norma dice y lo que ocurre en la práctica, bueno, pero tratar de entender por qué a veces esa protección falla o se vuelve tan desigual. Eh, y esto que aparece también en tu presentación, como las desigualdades estructurales, pero sociales de género, de clase, de migración, de territorio, ¿no? Cómo influyen en esa exposición al abuso también y en el acceso a protección. Bueno, todo son cuestiones que por ahí estoy un poco desordenada, pero todo lo que me hizo pensar, ¿no? O la parte sobre los perfiles, los modelos criminológicos,
bueno, también, además de esa mirada del agresor como individuo, bueno, pensar en esos entornos sociales que habilitan esas violencias o en los silencios comunitarios, pienso en las relaciones de autoridad, en las estructuras familiares, las normas de género, ¿no? Todo cómo eso se, se amalgama ahí. Bueno, en síntesis creo que el trabajo es es súper completo, desde los derechos de las políticas de protección. Tengo algunas preguntas por si suma para que puedas seguir explayándote, eh, además de felicitarte por la claridad, por el compromiso, como dije primero, con un tema tan sensible. Eh, a partir de tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las condiciones concretas, institucionales, culturales o comunitarias que posibilitan o que posibilitarían que la voz de esas niñas, de esas adolescentes, sea escuchada, sea tomada en serio en los procesos de protección, en los procesos judiciales? Eh, Eso por un Mm. lado. Eh, Bueno, con respecto a eso sí te voy respondiendo. no, tengo eso y dos preguntas más y te doy la Sí, palabra. sí, pero realmente no, me Eh, parece súper importante la capacitación. Primero, la perspectiva de sí. infancia. Todos tenemos que tener claro que hay una niña que está hablando de un tema, por algo está hablando. No escudarnos, como está pasando últimamente, que incluso como hay un proyecto de ley en mi provincia vergonzoso, donde dice, no, solamente con la testimonial no vamos. Punto uno, cuando ocurren estas cosas, ocurren en la privacidad, en la intimidad. No tenemos testigos. Muchas veces es solamente la voz de esta niña que ha sido vulnerada. En el peor de los casos vamos a tener una lesión física, que también hay argumentos médicos que pueden decir, no, esto en realidad es una lesión por una cuestión de estreñimiento, a veces han dicho. No, no porque le hayan tocado. Punto dos. Falta esa perspectiva de infancia, de saber escuchar por qué. Una investigación profunda, que tampoco muchas veces se hace o no se quiere ver de la familia. ¿Hay algún motivo para que esta niña acuse a su papá de abuso cuando no hay una mala relación familiar? Cuando la niña va con su mamá y va con su papá y realmente es un alivio para la mamá que vaya con su papá, porque si no sola y realmente la comparte y tiene una buena relación. No hay motivo para que esta niña diga algo que no ha pasado. Punto tres, falta de capacitación en la escucha de los testimonios infantiles, porque muchas veces se dice, como se contradijo, como no tiene claro el día, primero dijo que era la noche, después dijo que era el día, dijo que fue en esta visita, pero capaz que fue en la otra. Pero el padre la hace dormir con él, la baña cuando no tiene por qué hacerlo, reconoce en este tipo de situaciones, pero no, pero siempre está esa desconfianza, esa perspectiva adultocentrista y realmente creo que también tiene que ver con esta cultura patriarcal de que no, no, o sea, la niña está inventando, en vez de pensar, el señor lo puede haber hecho. Ese es el cambio de perspectiva importante y perspectiva de género, es decir, esta niña no tiene motivo para mentir. Es cierto, tenemos ahora, ¿no es cierto?, mucha invasión de videos, de películas a través de las redes, a través de YouTube y de toda esta plataforma que puede haber visto un video, pero no tiene motivo para acusar a una persona que ama, a una persona con la cual comparte, que le compra juguetes y que la lleva a pasear. Entonces, tengamos esa perspectiva y de profundizar. ¿Por qué no está mintiendo? Si no, no está mintiendo, ¿por qué mentiría? Empezar a creer, porque le digo, hay que capacitarse. Bueno, hay varios profesionales, ¿no es cierto?, investigadores en España, sobre todo son los que yo más me oriento porque hice mi doctorado allá en psicología justamente, de pensar cuánto porcentaje, por eso hablo de investigación, doctora. ¿En qué sentido? Deberíamos investigar más en los lugares donde, ¿cuántas denuncias? A ver, Ministerio Público, yo siempre digo a mis alumnos como docente de criminología, vamos al Ministerio Público, a ver, vamos a hacer una investigación del año 2023 a 2024, ¿cuántas denuncias hubieron de niñas? ¿Cuánto tiempo se demoró en hacerse la testimonial de esta niña en cámara Gesell? ¿Cuánto tiempo se demoró la investigación? Y si llegamos a juicio, ¿cuántas prisiones preventivas se dictaron? Porque hay muchas prisiones preventivas.
lo digo por lo menos en esta perspectiva de género, que se dictan cuando hay violencia de género. Hay una denuncia de violencia, el señor va preso. Hay una denuncia de abuso infantil, lo voy a pensar. ¿Por qué lo voy a pensar? Y porque el señor, si lo meto preso, lo van a abusar. Porque al violador generalmente tiene esa respuesta, o sea, una cuestión que no sale de las investigaciones, que también podríamos hacerla, sino que sale un poco de, ¿no es cierto?, el murmullo popular, por decirlo de alguna manera. Entonces, fundamental esto, capacitarnos para escuchar, profundizar por qué puede llegar esta niña a hacer la denuncia, profundizar el sistema familiar, ¿no? Los estilos parentales y sobre todo la causa por la que lo llevó a hacer esta denuncia. Y no, ¿no es cierto?, la coherencia, porque si no la tenemos los grandes, la coherencia muchas veces al contar algo que nos pasó porque no nos acordamos, ¿cómo podemos pretender esa coherencia estricta en una niña o un niño? Entonces, el tema es escuchar, es ver y creer. Y sobre todo pensar que los seres humanos no somos santos. Lamentablemente, yo he hecho varias investigaciones sobre por qué los niños llegan a los lugares de privación de familia y en el 90% es por el tema de maltrato, violencia, abuso, abandono de Doctora, las familias, de las personas que lo deben cuidar. muchas gracias. Perdón, me pasé de No, tiempo. no, no, al contrario, quiero leer un poco lo que hay en el chat para que la doctora María Fontemachi y por supuesto la doctora Florencia Graciano puedan Estaban hacer unas sus preguntas de preguntas. Florencia, no sé si contesté, Florencia. Sí, 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 perfecto. Yo me iba a eso. ¿Cuál pensabas que eran como los principales desafíos para que, bueno, para que realmente ese marco jurídico que está tan claro, esas obligaciones estatales, bueno, puedan traducirse efectivamente en prácticas de cuidado, en prácticas de protección? Bueno, entiendo que está apuntado como a la capacitación, a la formación de los operadores. Y no, después me Perspectiva. me queda otra pregunta, pero bueno, porque me interesa eso, si te sabes que desde tu experiencia, de lo que vos pudiste observar, como mencionaste también, los patrones culturales, bueno, ¿cuáles te parece que son los patrones culturales, las representaciones sociales que te parecen más, como más determinantes en la forma en la que se silencia o se naturaliza la violencia sexual contra niñas y adolescentes? Bueno, pero eso. Y justamente esta sociedad patriarcal de la mujer sometida, de la niña sometida, de que es un objeto, no un sujeto, de que no siente, de que quizá no le pasó nada, Mm, no se la considera ser humano, persona merecedora de respeto, de dignidad, de cuidado. mm. Sí, Alejandro, creo que, no sé si... Gracias, gracias. Doctora Fontemachi, aquí tenemos un poco de diálogo con todas nuestras personas participantes y bueno, hay muchas felicitaciones a las cuales por supuesto también nos unimos y aquí hacen énfasis pues en esta capacitación que se debe dar, sí en los operadores, pero también nos comparte Lorena Contreras que se debe dar en las escuelas fundamentalmente, y me parece también muy importante el apartado donde indica ella misma que se debe dar también en hoteles, bares, puntos turísticos, donde se pueden identificar estas vulnerabilidades. Estas son algunas cuestiones que comenta la cosificación, que ya se habló aquí de la mujer y de las niñas, niñas y adolescentes, sobre todo en comunidades o pueblos originarios, que también es un tema que habría que mirar. Algunas culturas lo permiten o lo potencian incluso. Exactamente, y bueno, la hipersexualización, ¿no? Que también está ahí una tensión entre estos discursos, estas invisibilizaciones de lo que sí se puede y no se puede hablar, claro, siempre a favor del adultocentrismo y no permitiendo la expresión de las niñas, niñas y adolescentes. Esos comentarios, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta. A mí me encantaría hacerle dos preguntas, doctor. Creo que mientras aparecen, eh, con toda esta vasta experiencia, que de verdad le agradezco muchísimo por toda la luz y la guía que nos da, yo observo una tensión entre saberes y un poder hegemónico, discursivo y práctico del jurídico. No hay más. ¿Qué posibilidades usted ve
doctora María Fontemachi, para que en realidad hubiera un ejercicio transversal, interdisciplinario, donde sí importen la psicología la que se lleva de manera adecuada, que sí escucha a la infancia y permite entender la de la antropología que se realiza, de la propia criminología crítica, que sí permite una observación más puntual. ¿Qué tanto posibilidad hay de que el sistema judicial se pueda transformar y no solo vea periciales como formas de una ayuda allí, como un apéndice o un poquito le va a ayudar, sino que también lleguen a fondo? Esa sería una pregunta, estimada doctora. Me parece fundamental, mi querido Alejandro. Alejandro. Alejandro, sí, porque precisamente eso es. El tema es que se ve solo desde el punto de vista psicológico, pero hay personas que no tienen la capacitación que tienen que tener en la escucha de testimonio infantil o psiquiátrico, a ver si tienen alguna patología psiquiátrica. Pero si esto se viera con una trabajadora social, no, un equipo interdisciplinario. Yo siempre he trabajado mucho y he sido fanática de la interdisciplina. ¿En qué sentido? Como jueza creé el primer equipo interdisciplinario de adopción porque consideré que desde el deber ser no podía yo resolver cuál era la mejor familia para esta niña o este niño, sino que tenía que ser evaluado y analizado de manera interdisciplinaria, incluso médicamente. ¿Sí? Entonces me parece que los equipos técnicos que tienen que hacer una evaluación sobre la verosimilitud de los dichos de la niña, que siempre tiene que estar para el sí, no para el no, porque tenemos, incluso yo le digo que he escuchado personas que creen en el síndrome tal y entonces todas tienen el síndrome, o sea que no les, parte de la base de no creer, cuando deben estudiar, capacitarse y ver investigaciones, el porcentaje de fabulación, que es mínimo, incluso en los casos en que hay conflictos familiares parentales. Entonces, me parece que el equipo que debe asesorar al Ministerio Público, al fiscal, tiene que ser interdisciplinario, antropólogo, trabajador social, sociólogo, a ver en qué ambiente me estoy moviendo. Esta niña no tiene, porque mira el ambiente en el que está. No es solamente el psicólogo, que aparte no tienen la experticia ni tienen el conocimiento de los protocolos especiales para este tipo de investigaciones o este tipo de dictámenes. Siempre le ponen lo mismo, el niño bajo la lluvia. Bueno, yo no quiero criticar a ningún psicólogo, pero quiero decir, tienen a veces los mismos protocolos para casos de abuso sexual que para casos de, a lo mejor, maltrato infantil, que no es abuso sexual, o de violencia parental en otro sentido, o psicológica, pero desde otro lugar. ¿Me entienden? Porque también los niños y niñas son sometidos a evaluaciones cuando los padres se pelean a ver con quién quieres estar. Y las evaluaciones que se hacen los adultos tampoco tienen que ver con esto. No hay interpretación criminológica de las evaluaciones de adultos. Narcisista no, no tiene nada que ver con un pedófilo. ¿Cómo que no? Ole, todos se equivocaron menos yo. ¿Cómo que no? Y no lo ponen como un elemento que contribuya a considerar que esta persona puede haber tenido este tipo de conducta. No, no es perverso, pero no tienen una forma científica de analizar esa perversión. Entonces, me parece fundamental esto que usted dice, Horacio, Alejandro, que yo siempre bautizo a las personas, aparte los que me conocen lo saben, que tienen ganas de... Bueno, el tema es interdisciplina, pero no solamente las tradicionales o las que nos parecen, sino algo que me dé a mí una interpretación integral de la situación de esta niña o integral de la situación de esta persona acusada de pedofilia o de pederastía. Muchas gracias, doctora Fontemachi. Aquí hay un comentario que dice, nosotras como psicólogas sabemos que siempre, siempre, siempre se empieza por creerle a la niña, al niño, lo demás ya después se verá, pero por principio de cuentas, si el niño y ya lo verbalizó, es primero creerle, ese es el primer paso en la intervención. Pero no sé si la doctora Florencia quiera hacer otra pregunta a Y nuestra... yo también Por después, favor, por doctora. favor, ¿Ale? Ay, perdón. No, terminando Florencia, si quisiera participar, también quisiera hacer una intervención. Sí, sí, Por- Irene, adelante. Irene, te escuchamos, por favor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pues claro que me uno a las felicitaciones, de nuestra querida
María. Siempre es un lujo escucharla con todo el compromiso que ella siempre muestra y pues con este apasionamiento que la distingue, ¿no? Y bueno, yo quería señalar justo a partir de las cifras que ella nos mostraba, que siempre son desgarradoras y etcétera, que una de las principales problemáticas es incluso que trasciende estas cifras tan elevadas es la cifra negra, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos el conocimiento pleno de cuántos de estos casos realmente existen de abuso sexual, de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes, porque la mayoría no llega ni siquiera a una denuncia, ¿no? Y de esas, las que son denunciadas, sabemos que muy pocas llegan a judicializarse y de esas que llegan a judicializarse, todavía el número es inferior, como también apuntaba María en su exposición, las que llegan a una sentencia, ¿no? Otro punto claro que por esta cuestión del el mes en el que estamos y la eliminación de la violencia contra niñas, mujeres, niñas y adolescentes, está muy centrada la discusión ahí, pero también me gustaría destacar cómo también la violencia de género es muy, también se presenta en casos de hombres que también abusan de niños y de adolescentes, ¿no? Que es muy lamentable y que todavía hay una cifra negra todavía mucho más grave porque justamente es más silenciada este tipo de violencia, pues todo, por todas estas cuestiones de género que también apuntaban tanto María como Florencia, ¿no? Y otro punto que me gustaría también destacar es justamente en esta discusión que tenían de la interdisciplinariedad, cómo existe, hay sobre todo en términos de lo que yo he podido ver en la etnografía de las audiencias en distintos estados, en la justicia especializada para adolescentes, como existe, digamos, que también ha sido apuntado, que muchos de los niños, de los adolescentes que abusan de niños, niñas y otras mujeres adolescentes, han sido víctimas previamente de estos abusos, pero como además, o sea, dentro de toda esta complejidad está la cuestión de que ya cuando se llega a una sentencia hay digamos, en términos de la reparación del daño, generalmente se suscribe al pago de un monto, ¿no? Para pago de terapias psicológicas y demás, ¿no? Para la víctima, pero entre otros puntos, pero digamos en términos de esta cuestión de la reparación, pero cómo se deja fuera toda la cuestión comunitaria, ¿no? Es decir, esto que se señalaba del abuso que se da también muy frecuente en las escuelas y finalmente la niña queda estigmatizada, ¿no? Y entonces en la mismos, cuando se da en los pueblos, digamos, más apartados, en ámbito rural, pero también en las escuelas, ¿no? Entonces, que apuntaba María, que son apartadas y demás, o sea, cómo el sistema penal, el sistema judicial queda, o sea, queda corto en relación a términos de una reparación más integral realmente para reconstruir, para contribuir a que esta niña pueda rehacer su vida. Claro que esto nos lleva a otro punto, que es justamente las dificultades que tienen los operadores y las operadoras del sistema, no solo para judicializar estos mismos casos, porque las reglas del derecho, ¿no? Ustedes que son abogados lo saben mejor que yo, son muy acotadas a probar y ahí básicamente las pruebas reinas son la ginecológica, la proctológica, sí, la psicológica, pero quedan como muy limitadas en términos de las mismas reglas que pueden operar para que incluso un fiscal o una fiscala o un juez o una jueza puedan pues llevar adelante estos casos. Por eso justamente la necesidad de una perspectiva de género que apunte y que se entrelace con la interdisciplinaridad y también nosotros como científicos sociales ver de qué manera podemos contribuir, porque esto está siguen las ciencias reinas y hegemónicas siguen como muy limitadas y dejan fuera justamente todo el daño social, el entramado social, todo lo que es colectivo y que permite y que perpetúa este tipo de violencias, pero al mismo tiempo donde sumerge a las víctimas que están vulneradas en sus derechos, pero también en sus lazos sociales. Y justo ya para cerrar mi comentario, destacar este punto que decía María, ¿no? De que como, o sea, esta niña,
por ejemplo, esta niña no tiene una situación familiar que la haga, o sea, no tiene conflicto familiar que la haga, digamos, tener una decisión, por así decirlo, de afectar a su padre. La cuestión principal que yo he podido ver, al menos acá en México, muchas de estas niñas que son, digamos, que sufren este tipo de delitos por parte de los adolescentes, que es donde yo me he especializado, generalmente vienen también de familias muy desestructuradas, es decir, viven en el conflicto, viven en la desigualdad, en la asimetría de poder, viven muchas condiciones de vulnerabilidad y todavía eso pareciera ser muchas veces que contribuye como para demeritar muchas veces su dicho. Y es mucho de lo que usan a muchas veces los defensores para contradecir su dicho, ¿no? Que claro, o sea, digamos que la capacitación, si se puede atribuir a la capacitación un avance en ese sentido, tendría que ser a todos los operadores del sistema, ¿no? No nada más a los jueces, sino a los otros intervinientes en este tipo de delitos, desde una mirada más social, como bien se apuntaba, y donde pues otras disciplinas podamos hacer algún tipo de aporte a partir de la investigación. Bueno, sería mi comentario. Gracias, Irene. Gracias. Adelante, María, por favor, lo que quieras comentarnos sobre lo que nos compartió nuestra Bueno, colega. me parece muy acertado. Yo también he sido, bueno, magistrada de adolescentes y también he investigado justamente el tema de violencia adolescente, el tema de abuso sexual y la desestructuración familiar es un elemento importante y que lamentablemente, como dije recién, los abogados defensores que sí tienen los perpetradores y muy buenos, aunque sean oficiales, que no tienen las víctimas, querellantes particulares avesados y que tengan realmente ese compromiso, bueno, son los que muchas veces hacen este tipo, ¿no es cierto?, de defensa. Pero también es cierto, como ya decía, que tenemos que hacer una capacitación general. Nosotros en Argentina tenemos la ley Lucio, que justamente tiene que ver con la vulneración de un niño que fue muerto en manos de su mamá y su pareja, ¿no? Precisamente porque quedaron de acuerdo y la justicia no tenía esa perspectiva de decir defiendo al niño, sino bueno, los adultos se pusieron de acuerdo, vaya con tal persona. Y así fue que falleció, sin profundizar. En estos casos lo mismo. Tenemos que llegar a una profundización de capacitación de todos los actores, o sea, desde la persona policía, si es en algún lugar es policía, fiscales, auxiliares de fiscalía, quienes toman esa primera declaración, la detección en los colegios, si se da, no victimizar a la docente que fue a la fiscalía a poner o a decir qué pasó. Tenemos un protocolo, por ejemplo, también aquí, que como había mucha victimización de docentes cuando planteaban estos temas, después los padres, si la justicia no tomaba, o la fiscalía, mejor dicho, el Ministerio Público, siempre se habla de justicia, pero en realidad es el Ministerio Público, no tomaba la medida, esa docente quedaba señalada, victimizada y a veces incluso, digamos, violentada. Entonces, el tema es proteger a las personas que están al lado de las niñas y niños, capacitarlas, estas charlas, como bien decían, darlas a los colegios y también, como decían recién, este tema de capacitar a las niñas sobre el cuidado de su cuerpo, a los niños también. Yo hoy me refería a las niñas porque fue el tema que se dio, pero en realidad las niñas y niños sobre el cuidado de su cuerpo, sobre qué tienen que ver o no, qué tienen que mostrar o no, y si en algún momento mostraron algo que no debían, eso no los castiga para siempre, los vamos a comprender. Este tema de la escucha activa, la escucha especializada, para poder realmente lograr esa confianza y sobre todo como con los docentes de los colegios, hablar de manera, digamos, clara y accesible, ¿no? Acá también en Argentina se criticó mucho el tema de la educación sexual integral, porque se hablaba de que se daba una ideología de género y no se hablaba realmente de las cosas importantes para proteger a las niñas y niños. Entonces, acá el tema es tener un acuerdo con la familia, capacitar también a la familia de estos temas, capacitar a las niñas y niños, capacitar a los docentes y a quienes están en los gabinetes de los colegios, como digo también al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no está trabajando, por lo menos acá, muy bien en estos temas, sino que los deja, porque son difíciles, hay que escuchar a la niña, hay que hacer una cámara Gesell, quizás no tengo un profesional y tengo me da mucho más prensa y a lo mejor es más importancia si meto preso a lo mejor a un estafador o por decirlo de alguna manera y no a esta persona, miembro de la familia, que puede tener a veces, hemos tenido acá en mi lugar, con gente con muy altos cargos, porque esto no se da en lugares solamente de vulnerabilidad socioeconómica, sino que se da en todos los sectores sociales y tenemos que luchar para que se visibilice y esto no se puede perdonar, se puede corregir,
Se puede orientar al abusador y hacer un tratamiento, pero se debe visibilizar que esta situación pasó y el daño que causó esta niña sin culparla, como pasa muchas veces. Vos tenés la culpa y se sienten culpables porque se las revictimiza. Y eso hay que evitarlo y hay que terminar con esa revictimización. Muchas gracias, doctora María. Bueno, un anuncio que ya está allí el link para que todas puedan registrar su asistencia. Y doctora, a mí me encantaría, abusando de su expertise y de su visión profunda, de mi parte, una última pregunta que tiene que ver con lo que tocó al final. Me parece que sí debe haber una sanción, debe haber una reorientación a la persona agresora, victimaria. Sin embargo, me quedo pensando en cuál sería el horizonte deseable, imaginado, para la sanción, para estos castigos, para no solamente dejarlos en la cárcel y entonces los violenten también y etcétera. Se sigue el ciclo de violentación, incluso de violencia sexual. ¿Cuál sería, pensando en términos tal vez restaurativos, doctora Bueno, María, mire, el muy horizonte? interesante su pregunta, Alejandro. Yo justamente como magistrada a adolescentes no los mandaba a privar de libertad, realmente trataba de hacer un enfoque interdisciplinario y de un tipo de orientación y tratamiento. Por eso como criminóloga también he participado, ¿no?, de programas, punto uno, para evaluar protocolos SBR20, las psicólogas me podrán, y hay otros tantos, para determinar la violencia y sobre todo un programa, ¿no es cierto?, de inclusión, donde se lo trata desde la psicología, desde lo social, incluso con la familia del infractor, porque muchas veces vuelve esa familia, vuelve a convivir con esa hija que violó. Y entonces aplicamos este programa que tiene que ver con una orientación psicológica, también médica, social, consta de varias sesiones que puntualmente aquellos que se especializan hay un manual, ¿no?, que también en España lo están aplicando el doctor Santiago Redondo Illescas, que ha trabajado en muchas penitenciarías. Y bueno, yo generalmente lo que he tratado de hacer esto, o sea, no de decir terminamos acá y lo juzgamos, sino que tratamos de ver, primero evaluar y tratar de que esa persona no vuelva a su propio ambiente a volver a reiterar, porque en muchos casos los abusadores sexuales reiteran. En este caso, yo hice una investigación puntualmente, como digo, en la penitenciaría de Mendoza, donde se aplicó el programa y evalué la reiterancia y ninguno, aunque había salido con un índice, de acuerdo a este protocolo de CBR20, de violencia, no había reiterado la conducta, no había vuelto a ingresar a la penitenciaría por una conducta igual, porque se trabajó con la familia, con el ambiente que lo recibe y con él durante su permanencia en el lugar de privación de libertad. Creo que eso es lo fundamental, que no vuelva a pasar. Y con adolescentes lo mismo. Como digo, se trató de hacer tratamientos porque a veces eran vulneraciones a sus novias, o sea, ese maltrato, esa violencia, sobre todo en violencia de género, ¿no? Tratar de que el tiempo, por lo menos cuando había abuso, tratar de que, bueno, a ver bien cuáles eran las causas, porque también sucede que a veces el abuso de un adolescente de 16, que es la edad de disponibilidad en Argentina, con una chica de 13, a lo mejor de 12 y medio, no llegó a los 13, pero parecía 18. Y entonces, en esos casos también, incluso tratar de solucionar el conflicto, de ver qué pasó. No es la misma abuso de un chico de 16 con una chica de a lo mejor de 12 y medio, que salen y que había una relación sentimental. No digo que sea lo mejor ni para nada justifico, pero digo, hay que ponerse en ese contexto y no quizá llevarlo a una privación de libertad cuando le voy a arruinar la vida y cuando realmente lo que tengo que hacer es tratar de ver qué pasó en esa situación, por qué se llevó adelante ese tipo de conducta. O chicos de 16 con chicas mayores de edad, que estaban en una fiesta, todo, tomaron todo, también otro tipo de sustancias, y estuvieron besándose, pero la chica ni se dio cuenta cuando accedió carnalmente. ¿Por qué? Porque estaba totalmente drogada. ¿Y ello era abuso sexual? Sí. ¿Con acceso carnal? Sí, porque ella estaba inconsciente. Pero hay que ver qué pasó antes, por qué llegaron a ese lugar, por qué no cuidaron los adultos a esas personas adolescentes, se fueron de la casa y dejaron a todos con toda la bebida alcohólica y con la droga y no les importó qué podía suceder. Y suceden este tipo de hechos, digo, en ambientes. No estoy hablando de la niña que es abusada por su pederastra, padre sino de a situaciones de adolescentes, que también es el tema de esta asociación que me convocó a la conferencia, donde tenemos que trabajar de otra manera.
No sé si fui clara, pero Muy clara, doctora, muy clara. Muchísimas gracias, doctora María. Alejandro, había una manita Ay, levantada de un perdón, participante, Rolando me parece. discúlpame, Irene, que no la veo. Como no vi la tuya hace un ratito, una disculpa. Adelante, por favor, si no veo la manita. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Gracias, muy amable. Felicitaciones a la ponente. Solo una consulta. Yo, pues, soy abogado y criminólogo también. Saludos desde El Salvador. Sin embargo, desde mi experiencia, considero que em, los gobiernos se enfatizan en sus prioridades. No siempre son las mismas de las necesidades reales de la sociedad. Siguen sus agendas. Em, el sistema de justicia quisiéramos que fuera perfecto, pero sabemos que vivimos en una sociedad y no lo es. Jamás, nunca lo es. Siempre van a haber necesidades. Entonces, yo les comparto un poquito nada más de lo que estoy trabajando ahorita es realizar un plan de concientización partiendo desde la familia. Creo que la situación sexual va a pasar, es una necesidad como humanos, como personas, que en algún momento, si la persona pues lo desea, no va a tener esa experiencia sexual. Lo importante no es que llegue a una edad o no llegue, lo importante es que cuando llegue la niña sepa de lo que está hablando y de lo que está pasando. Creo que educar desde la familia es lo primero. Sí es importante el sistema de justicia, si es importante los gobiernos y todo, pero desde donde se tiene que trabajar, digamos, la semillita es desde casa, concientizar desde casa. No sé, hasta ahí mi participación. Bueno, gracias. No sé si yo ahí como que malinterpreté algo, pero bueno, aquí estamos hablando de abuso sexual, ¿no? En concreto, de niñas, abuso sexual en específico. Gracias por la participación. Bueno, si no hay alguna otra cuestión que mencionar, a nombre del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, queremos dar infinitas gracias y por supuesto de la coordinadora Irene Juárez y del coordinador Héctor Guzmán y de un servidor. Queremos dar infinitas gracias a nuestras ponentes, a la doctora María Fontemachi, a la doctora Florencia Graciano, por el tiempo, por las palabras, por la enseñanza, por el aprendizaje, y a todos nuestros participantes, a quienes también esperamos en la siguiente sesión del próximo 4 de diciembre. Un aplauso virtual, un abrazo a la distancia, María. Ay, perdón. a ustedes gracias y el aplauso para ustedes por organizar los encuentros. Ojalá que tengas frutos, ¿no? Por supuesto, doctora Florencia, muchísimas gracias. Aplausos y abrazos a la distancia. Gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, un placer. Gracias a usted, doctora Florencia. Gracias, Florencia, gracias a Irene, gracias a Alejandro y a todas las personas que están presentes.